Hoy contamos con la presencia de la doctora Lupe Rosalía Arteaga Serrano. Ella es expresidenta de Ecuador, actual presidenta de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, doctora en leyes, escritora, magíster en antropología, consejera de la Enciclopedia Británica, integrante de la Biblioteca de Alejandría. Primera nieta, primera bisnieta, primera hermana de 4 hermanos, primera presidente y vicepresidente del Ecuador, Rosalía I. Rosalía significa llena de flores, mujer de carácter emotivo y amable. Y así la identifican muchas personas. Pero usted, ¿cómo se define Rosalía? ¿Quién es Muchas Rosalía gracias. Arteaga? Gracias, Erika, por hacerme esta entrevista. A ver, en cuanto al nombre, Rosalía, fue elegido, según lo que me dicen mis papás, por mi abuela materna. No hay antecedentes de Rosalías en la familia y tampoco hay muchas Rosalías en el Ecuador. Es un nombre italiano. Mi patrona, diríamos así, es Santa Rosalía de Palermo, que curiosamente, y esto me llamó mucho la atención, además de haber sido una santa a la que se le rezaba mucho cuando venían las pestes en los diferentes países, inclusive fue llevada a Venezuela en un momento, por eso es tan venerada, sobre todo en la zona de Latillo, a donde llegó esta santa, pues hay una iglesia de Santa Rosalía. Pero lo que a mí me llamó la atención es que alguno de los papas últimos decidió que Santa Rosalía sea la santa de la biodiversidad. Y me encanta, porque yo he estado tan preocupada por los temas ambientales, saber que esta santa es patrona de la biodiversidad. Se dicen que ella, durante una época de su vida, fue una ermitaña, que vivía en una ermita, y que allí, por supuesto, alrededor de la ermita, en el campo italiano, había varias especies vegetales, pero muchas de ellas eran de plantas extrañas, que no eran de la zona, que no eran endémicas, y por eso es que en el papado pues deciden transformarla en la santa patrona de la biodiversidad. Eso en relación al nombre. Ahora, yo, ¿cómo definirme? Como una mujer que siempre ha querido hacer cosas, inquieta por muchos temas. Soy de aquellas personas que hace varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, a mí a veces me han protestado en la familia porque yo leo varios libros al mismo tiempo. O sea, no puedo estar, a no ser que sea un novelón en el que me sumerjo y ya no quiero aflojarlo, pero yo a veces estoy leyendo un libro de educación, estoy leyendo un libro de cambio climático, estoy leyendo otro de filosofía, otro de economía, porque me interesan todos los temas. Entonces, tomo un libro un rato, lo estoy leyendo, después agarro otro, y alguna gente me dice, ¿no te das confusión? No, para mí es un enriquecimiento. Entonces, soy una persona inquieta por muchos temas, que además creo que soy una buena amiga y, bueno, muy cariñosa con mi familia y con las gentes que están a mi alrededor, pero también he tenido muchas inquietudes por los temas sociales, es decir, cómo podemos hacer que el Ecuador vaya adelante, cómo podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos y latinoamericanos, y si me dice del mundo, pues también del mundo. Entonces, hay muchas definiciones que pueden salir por ahí. Y hablando de Rosalía, ¿cuál es su flor preferida o su rosa preferida? Me gustan mucho las orquídeas, ¿no? Que son bonito. tan características ecuatorianas, pero en general soy persona que amo las flores. A mi hija Manuela le encantan los girasoles, comparto también ese gusto. Pero si me pone a decir cuál es la preferida, son los crisantemos. Bueno, muy bien. Y en cuanto usted habla de que le gusta mucho la lectura, los libros, ¿cuál es su libro preferido? El que estoy leyendo normalmente, porque depende de qué es lo que estoy leyendo, o sea, voy cambiando. Yo cuando tengo mucha conciencia de la lectura, yo era fascinada cuando era chiquita con Las Mil y Una Noches, que me regaló mi papá. Un día que estaba con una gripe fuerte, que no podía salir de la casa, mi papá médico me dijo, aquí te traigo este libro, y yo me quedé encantada. Se volvió durante muchos años un libro favorito, y tengo la suerte, porque claro, leí la versión para niños, pero después en una venta de antigüedades, de libros antiguos en Brasil, compré los 8 tomos de Las Mil y Una Noches en portugués, así es que tengo esa joya para mí, que es bellísima. Luego después, pues bueno, quedé fascinada por Sábato, quedé fascinada, Ernesto claro, Sábato. Por Ernesto Sábato, El Túnel, y sigo fascinada, sobre todo por los últimos libros que él escribió muy poco antes de fallecer. Jorge Luis Borges, El Aleph fue para mí un descubrimiento.
o Margarita Yourcenar, la gran escritora belga, que fue la primera mujer que ingresó a la Academia Francesa de la Lengua, y para mí fue un deslumbramiento cuando leí cuentos orientales, pero más todavía esto se acentuó cuando leí Memorias de Adriano. Leo muchos libros escritos por mujeres. Ahora acabo de leer uno de Marcela Serrano que se llama La Novena, ¿no? Que es un libro fantástico, me encantó, una novela, pero que tiene mucho de la realidad chilena durante la época de la dictadura. Y leo a Rosa Montero, a Isabel Allende, pero como digo, también me encanta un geógrafo que no tiene nada que ver con la novela, un geógrafo norteamericano, Jared Diamond, pero también me gusta Steven Pinker en temas de educación. O sea, tengo lecturas súper variadas y depende qué esté leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia? Las lecturas, sí, porque mi familia era lectora, pero también recuerdo una Cuenca tranquila de los años 60, donde se caminaba bastante. Mis abuelos paternos vivían en las afueras de la ciudad y para ello teníamos que cruzar puentes, ¿no? Pero recuerdo la maravilla que era tener un cerro detrás donde hacíamos de todo con mi hermano, desde recoger caracoles chiquitos del cerro o retamas, o ayudarle a mi abuela a recoger pedazos de ramas para la leña. Mi abuela cocinaba y hacía el pan en una cocina, que lo tengo yo, por suerte, porque me la regaló mi abuelo, una cocina como de una leña, reliquia, de esas de fierro, ¿no? Fuertes. Tengo también recuerdos de la hacienda de mis abuelos en la provincia del Cañar, en donde pasaba las vacaciones, sumergida en libros de todo, desde los viejos de Dumas, que habían en unos librones grandes, hasta lo que mi tío Pepe llevaba en esas épocas, que eran novelas de cowboys. Así es que en esa época era experta en cowboys, ¿no? Recuerdo que él me decía, el Nobel de los cowboys es El hombre malo de Brody, que era ya lo máximo escrito en temas de cowboys. Pero mucho la vida familiar con mis papás. ¿Y de sus padres qué es lo que más recuerda de ellos? Bueno, los tengo vivos por suerte y entonces tengo su Pero en la infancia, presencia. ¿qué es lo que más recuerda? En la infancia mi papá siempre trabajando, un médico que empezaba a luchar, a ser profesor universitario, y mi mamá siempre en la casa, amorosa, cuidándonos, preocupándonos de que tuviéramos todo. Y bueno, ese cariño, pero a ver, tal vez yo no tuve muchos primos, porque yo soy la mayor de los primos del lado de mi mamá. Por el lado de mi papá no soy la mayor, pero mis primos vivían en Quito. Entonces, de esa época de la infancia, no recuerdo tanto niños, ¿no? Recuerdo más bien adultos, porque eran los que me estaban rodeando. ¿En qué escuela estudió y qué es lo que más añora de aquellos tiempos? Estudié en la Escuela de las Catalinas, que se llamaba Escuela Santísimo Rosario, escuela de niñas, por supuesto, escuela de monjitas que quedaban no tan lejos de la casa. Y recuerdo caminar siempre a la escuela. Previamente le dejaba a mi hermano en el jardín de infantes, ¿no? Porque ya en esa época, y también eso es algo que tal vez debo resaltar, es que nos ponían tareas a los niños, ¿no? No era trabajo infantil, por supuesto, pero yo tenía tareas desde que tengo uso de razón. Mi papá tenía el consultorio médico en la misma casa donde vivíamos, y entonces una de mis tareas era abrir la puerta a los pacientes y a los visitadores médicos, a los que llegaban a la casa de mis papás. La otra tarea era limpiar polvos, la otra tarea era regar plantas. Y yo he tratado de replicarlo con mis hijos y realmente se los recomiendo a todo papá y mamá. ¿Qué enseñanza le dejó aquella labor? De que uno tiene que colaborar en la casa, que no todo es gratis, de que uno tiene que hacer esfuerzo. Y esto es algo que también se lo digo a mis hijos, no se les den todo a los niños, hay que darles, sí, cariño, amor, y por otro lado saber que tienen ciertas obligaciones. Entonces yo desde que tengo 6 años tenía obligaciones. Esa es una parte importante, pero claro, después entré en la escuela. Mis papás me recuerdan ahora que cuando yo estuve una semana en clases en el jardín de infantes, yo después no quería ir a la escuela. Y entonces mis papás estaban muy preocupados porque yo no quería ir a la escuela, y yo había dicho, bueno, porque allí solo me enseñan a jugar y eso yo ya sé. Entonces no quería aprender a jugar y quería aprender a leer. Entonces rápidamente me incorporaron a un grupo más grandecitas donde yo podía aprender a leer,
y recuerdo desde el comienzo estar fascinada por la lectura. ¿Cómo nació el gusto por escribir desde muy pequeña, no? Sí, Según desde me cuenta. chiquita, sí. No poesía, pero yo escribía cuentos. ¿No recuerda el primer cuento que lo escribió? ¿Cómo así? El enano pata corta debe haber sido uno de ellos, o el hada fureta. El nombre de hada fureta lo acabo de recuperar para un cuento que ha sido ¿De qué publicado. trata Hada Fureta? En ese momento yo no puedo decir de qué trataban los cuentos, pero lo que sí sé es que mamá era tan ordenada que limpiaba el pequeño escritorio que yo tenía y encontraba papelitos donde yo escribía cosas y ella los botaba. Así es que los cuentos de esa época no los tengo. Luego he recuperado el nombre de Hada Fureta para un cuento que se llama Tengo una hada jugando en mi jardín, en donde pongo a los niños, que tienen los nombres de mis nietos y que ya está publicada ahora en El Duende de Itabaca y otros cuentos, en donde el hada que incita a los niños a que ayuden a liberar a una lombriz que está allí atorada en el quicuyo, que nosotros en el Azuay a las lombrices les decimos cuicas, ¿no? Entonces que trate de liberar a la cuica, es el Hada Fureta. O sea que el nombre seguramente lo tenía guardado durante decenas de años y cuando me pongo a escribir me sale pues que el hada se llama el Hada Fureta, ¿no? Estas cosas de la infancia que salen a relucir. Claro, pero muy maravillosas, tiempo. Muy bonitas, sí. ¿no? Y Rosalía, ¿cuál fue su primer libro publicado? Yo había escrito un par de novelas que nunca fueron publicadas y que las tengo por ahí guardadas. Que no sé ¿Guerra y Amor? Guerra y Amor en el Negev, sí, vea que usted lo sabía, que es un libro ambientado en la frontera árabe-israelita. Y luego escribí uno que se llama Vórtice, una novela que nunca la consideré adecuada para ser publicada, la verdad. Pero el primer libro publicado se llama Horas, y que recogía algunas de estas horas, prosa poética que la había publicado en el diario El Comercio, gracias a la recomendación de un queridísimo amigo, Rigoberto Cordero y León, uno de los grandes escritores cuencanos, que me recomendó. Y bueno, empezaron a salir. Luego un día, en esa época yo era esposa del alcalde de la ciudad, a los 21 años fui esposa del alcalde de la ciudad, me tocaba ser primera dama. Entonces, un día que mi marido tenía que inaugurar un encuentro o clausurar un encuentro de literatura infantil, él no podía ir, entonces yo me palanqué y dije, mándeme a mi representante. Pero claro, yo no tenía un discurso escrito, entonces dije algunas cosas y entre otras dije, bueno, como es algo de literatura infantil, quiero escribir algo o leerles algo de lo que yo he escrito, que se llamaba La Hora de la Ternura. Y leí eso. Y en eso se acerca uno de los importantes escritores de literatura infantil ecuatorianos, Francisco Delgado Santos, quien tiene origen cuencano y creo que manabita también, ¿no? Entonces él me dice, señora alcaldesa, me decían en esa época las mujeres de alcalde, les decían alcaldesa, seguramente usted tiene algo más escrito. Le digo, sí, tengo algunas cosas. Y entonces me dice, mándeme. Y de allí salió, porque él era director nacional de cultura, y me dice, quiero publicar un libro. Así es que salió el libro Horas, que fue realmente... ¿En qué año fue este? Uy, 1980 y algo, 82, 83 probablemente haya sido. Y entonces salió publicado ese libro y luego después salió una segunda edición hecha por Libresa, ¿no? O sea, hay 2 ediciones de ese libro, que fue el primero que me ha dado grandes satisfacciones. Todavía es un libro que me gusta, que tuvo comentarios muy buenos de Juan Baldano, de varias personas de diferentes partes que escribieron sobre esta forma de escribir mía, que es prosa poética y que luego, yo digo, llega a su culminación en esta etapa de mi vida con Jerónimo, que es prosa poética también. Sí, justamente a Jerónimo era que quería llegar. ¿Cuál es el legado de Jerónimo? A ver, Jerónimo es un libro vivencial que yo lo escribí no tanto pensando en la literatura, yo lo escribí pensando en que era un libro que podría servir a otros papás y mamás que habían padecido lo que yo padecí, sobre todo por la pérdida de un hijo, pero también dar esperanza a las familias que tenían niños especiales, como es el caso de mi segundo hijo, Jerónimo, que tuvo síndrome de Down y que murió muy chiquito antes de cumplir el año. Pero también había otra razón, fue una catarsis personal. Yo quería sacar ese dolor tremendo que tenía, porque perder un hijo es algo tan doloroso.
Y yo dije, bueno, voy a escribir porque quiero sacar esto. Y a usted seguramente le pasa y a muchos escritores que uno se desfoga a través de la literatura. Y escribí el libro y estuvo guardado algún tiempo. Solamente lo habían leído algunas personas de mi familia. Pero después, en un momento dado, mi papá, médico, pediatra, que había sido el médico de Jerónimo, se lo prestó al director de un laboratorio, al gerente, y ese gerente de los laboratorios LIFE dijo, queremos publicarlo. Ese libro Jerónimo empezó por el año 92, 93. Antes de eso yo había publicado... Tuvo un gran éxito. Sí, yo había publicado antes Árboles de Cuenca, había publicado Gente, que es un libro de cuentos, en fin. O sea que Jerónimo fue el cuarto o quinto libro. Y entonces se lo publica y los visitadores médicos se lo regalaban a los médicos. Así sale como muestra médica. Se lo regalaban para que a su vez los médicos se lo entregaran a las personas que tuvieran necesidad de este libro. Es un libro muy dulce, lleno de valores, y lo que usted comenta creo que es el legado que deja, esa trascendencia de ayudar a más personas a sobrellevar todo. Pero ahora tiene otro sentido también. Y Jerónimo, y después surgió Jerónimo y los otros Jerónimos. Rosa Montero. Pero ese libro sí tiene otra misión que yo me estoy dando cuenta recién ahora, porque yo no lo escribí para niños ni jóvenes, yo lo escribí para adultos. Pero mi sorpresa es que ahora lo leen los chicos en las escuelas, en los colegios, y un poco se lo utiliza como introducción a la lectura, como que dicen, bueno, esto les damos, a los chicos les gusta. Hay algunos que dicen, a mí no me gusta leer, pero su libro me gusta. Claro. Me lo han dicho en Manaví, por ejemplo, en Calceta, una lectura muy fácil. Sí, pero al mismo tiempo profunda. Entonces, por supuesto, yo creo que este libro hace que a muchos les empiece a gustar leer. Y siguió los otros Jerónimos porque eran historias que a mí me contaban. Hay algunos como un relato en Junín, por ejemplo, de un ya niño grande con síndrome de Down que me fue presentado por su familia, y aquí yo relato la historia, y así voy recogiendo historias en diferentes lugares, y son aquellas casi confesiones que me hacen familias o que yo las percibo después de mirar una realidad. Y entonces ese sí tuvo el prólogo de Rosa Montero, de la gran escritora española. En el primer libro el prologuista siempre fue mi padre, y el libro y abarcó como un poquito más allá, de pronto, no solamente niños con síndrome de Down, sino también con distrofia muscular. Así es, con otras dolencias. Su papá escribió el prólogo. Sí, el libro ha sido editado en español. Yo ya perdí la cuenta de las veces, 20, 30 ediciones del libro, pero ha sido editado 2 veces en inglés, y vamos por la tercera. Va a salir una nueva edición de Jerónimo y los otros Jerónimos, en que me ha colaborado un querido amigo en hacer la traducción de los otros Jerónimos y en revisar Jerónimo, el capitán de navío Eduardo Neira, que se cometió a hacerlo, y va a salir bajo el signo de Ediciones Maya, de Librería Científica. Me hablaba acerca del libro Jerónimo, el legado que ha dejado Jerónimo, la trascendencia y la enseñanza que se transmite a través de la lectura de Jerónimo, ¿no? Y me comentaba usted que ha sido traducido a algunos idiomas, ¿no? La primera traducción que se hizo de Jerónimo fue al inglés por petición y deseo de Federico Mayor, entonces director general de la UNESCO. Luego después ha sido traducido al portugués en 2 ediciones, al italiano, está en braille, en audiolibros. Realmente me emociona mucho saber que personas de otras latitudes también leen Jerónimo. Inclusive fue declarado libro de texto en la ciudad de Nueva York, y ahí me di cuenta que a los niños les gustaba también el libro. Hablemos un poco sobre el poema Reinola, que también es un poema que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué sintió al escribir el poema a su hija Manuela? Sí, reilona porque a ella le gustaba reírse, era una niña súper reilona, como les decimos, ¿no? Y ella cumplió 1 año, entonces yo me acuerdo que empezaba así como Manuela de 12 meses, frunces la boca, me besas, Manuela de 12 meses. Qué lindo. Entonces es un poema que ha salido en algunas antologías. Y que, bueno, lo hice como un tema familiar. Después de eso escribí un poema también a mi hijo Jerónimo, o sea, aparte del libro, un poema que se llama Entre los ojos noctámbulos tu espíritu. ¿Se sabe un poquito? No, casi nunca he memorizado mis poemas, me sé de otros autores. Y ahí coincidimos de pronto. Sí, y también he escrito en los bautizos de mis hijos, ¿no? Entonces, de mis nietos. Tengo 7 nietos, y al menos a 5 ya les he hecho poemas. Me faltan 2 que todavía no se bautizan, pero
me nace, ¿no? Me nace hacerlo, entonces lo publicamos en una hojita, sea como recuerdo del bautizo, y me encanta saber que también cada uno tiene su poema especial. Claro. Usted escribió una poesía, o sea, usted tiene poesía, Mujer es poesía. Y yo le pregunto, ¿por qué la mujer es poesía? Sí, a ver, el libro no se llama así. El libro yo lo puse un nombre un poco irónico, se llama Rosa Carmín, y que yo lo hice como un homenaje a las mujeres ecuatorianas primero. Luego, como fue publicado en la editorial Norma, una editorial colombiana, también me pidieron que escribiera poemas para algunas otras mujeres del continente. Entonces, la mayor parte de poemas están dedicados a mujeres ecuatorianas. Yo empiezo con las antiguas valdivianas. El poema se llama Entre el maíz, la brisa y las espóndilos. Este poemario dije que es un poco de ironía, porque a las mujeres cuando nacemos nos ponen rosado, ¿no? Nos identifican, por eso es rosa. Y carmín porque parecería el lápiz de labio, el blush que uno se coloca en las mejillas. Pero las mujeres somos mucho más que rosa y carmín. Así es. Y entonces aquí están poemas dedicados a Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, Rosa Campuzano, están las amazonas, están las grandes luchadoras. Sí. ¿Su hija Manuela en honor a quién? A Manuela Sáenz, a Manuela definitivamente. Sáenz. Sí, cuando estaba embarazada de ella, yo quería tener una hija mujer, había tenido 2 varones, luego después tuve un varón más, pero también quería tener una hija mujer, entonces pensé en ese nombre de Manuela. A mí me parece que tal vez sería interesante que se llama La Rosa de la Esmeralda. Es un poema, y le llamo siempre histórico porque está basado en escritos, en algunos casos en la leyenda, como en el caso de Umiña, pero también hay otros poemas dedicados a mujeres que son históricas, como Manuela Sáenz. Entonces yo los llamo poemas históricos. Entonces, un pedacito, ¿sí? De la diosa de la Esmeralda, se llama así, Umiña. Yo hice la investigación y entonces Umiña es la diosa mítica de los mantas, sanadora, se la menciona en las crónicas de Cieza de León antes de la llegada y la conquista de los españoles. De la cultura mantense, 600 después de Cristo a 1534 después de Cristo. Entonces siempre hay una investigación histórica. La idea es recuperar la imagen, porque la mayor parte de hombres han sido historiadores, no las mujeres. Entonces, ¿cómo no vamos a recuperar las figuras de mujeres? Entonces empieza así. La diosa de la Esmeralda, hija de curandera y de cacique, de ojos verdes, manos suaves, sanadoras, transparentes, efigie poderosa burilada en la esmeralda, en la piedra, en la fría piedra que refulge. La tierra del Jocay sirve de cuna a la niña de la tribu de los mantas, la mujer que vive entre esmeraldas, las perlas, el oro de los dioses. Culmina, es Umiña, me toca. Ya no siento el dolor ni las gélidas brumas, ni los llantos que evocan algebraicas consignas de las penas de amor. En relación a este libro, ¿qué significa para usted escribir sobre la mujer? Es, creo, un deber, pero también yo siento que puede ser para recuperar el sentido de ecuatorianidad y recuperar el orgullo de ser ecuatorianos, al margen de ser hombres o mujeres. Nosotros siempre hablamos de los conquistadores, los incas y los españoles, pero ¿qué pasó antes? ¿Y qué pasó después también? Y las mujeres, yo digo una cosa que tal vez puede doler un poco a los varones, pero digo que Ecuador es tierra de mujeres. Porque usted puede hablar de las guarichas, ¿no? Las mujeres que seguían a las tropas de Alfaro, que fueron maltratadas porque se decía que eran prostitutas. No, las guarichas eran las esposas de los soldados, eran las hijas, las madres, las novias también. Y seguían a los soldados en situaciones muy duras. Ellas cargaban los fusiles, ellas cargaban la comida para sus hombres. Y entonces, pero el papel de ella siempre fue despectivo. Manuela Sáenz siempre aparece como la amante del libertador. Y dentro de la revolución, por ejemplo, Filomena. Sí, hay muchísimas, ¿no? Pero también tomo algunas mujeres latinoamericanas que han sido peyorizadas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, Malinche, la compañera de Cortés. Inclusive en México se inventó el verbo malinchar para decir traidora. Pero era una niña que había sido vendida entre tribus, ¿no? Que había sufrido situaciones muy duras. Cuando llegan los españoles, ella más bien se siente liberada. Fue la compañera de Cortés, la traductora, porque ella además tenía una habilidad enorme para aprender, conocía 6, 7 idiomas indígenas y aprendió rápido el español. Entonces fue maltratada.
o Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo que hacerse monja para que no le obliguen a casarse, ¿no? Poeta. Claro, la gran escritora. Y entonces tomo algunos de estos, o Lucila Palacios de Venezuela, o la famosa Cora Coralina, la gran poeta brasileña. Entonces tomo estos nombres de mujeres muy interesante, y están aquí en este libro como un homenaje. En Rosa Carmín, muy bonito. En literatura infantil, que usted en los últimos años también se ha dedicado, El secreto de la princesa. A ver, debe ser porque soy abuela ya, ¿no? Y me encanta contarles historias. El secreto de la princesa nació un poco riéndome de una princesa atípica, ¿no? Aquella princesa que no hace las cosas de las princesas propiamente, y que además tiene un secreto, que no se lo voy a contar porque quiero que lo lean, en donde ella hace algo con algo diferente. Luego, esta princesa es la protagonista de otros cuentos, porque tengo otro que se llama La princesa Martina y el chip de los idiomas. Ese libro fue editado en España, fue presentado en Madrid, en la Casa de los Canarios, de las Islas Canarias, y fue presentado por una gran filósofa española que se llama Amelia Valcárcel, ¿no? Y que fue interesante porque ella dice, este cuento está destinado a quedarse, porque habla de algo que es una aspiración de la gente, que es comunicarse, ¿no? Y entonces ella se refirió desde las lenguas que cayeron en los apóstoles después de la muerte de Jesús, ¿no? Para saber que los apóstoles podían predicar en muchas lenguas, la Torre de Babel, que era el afán de llegar al cielo, y luego viene la confusión de las lenguas. Y mi cuento, que narra un poco el afán de esta princesa diferente que quiere tener una biblioteca en donde para aprender otros idiomas, pues que tiene entrañas dificultades, lo que hay que hacer es cambiarse de chip. ¿Cuál es su autor de poesía o de otros géneros literarios que usted más le llama la atención? Rubén Darío me encanta, por supuesto, el modernismo. Yo creo que además es una revolución que se hace en la literatura y que nace en América Latina con este gran poeta nicaragüense. Me encanta. Me gusta Martí, con sus versos sencillos, ¿sí? Con sus versos sencillos, entre los que está la famosa Guantanamera, ¿no? Que después se hizo tan famosa como canción. Por eso me encanta que un amigo le puso música a mis poemas, porque digo, estos poemas se van a quedar, ¿no? Se va a quedar la yapa, se va a quedar Kiss, se va a quedar la tulpa o varios de estos poemas, porque la gente los puede cantar. Este CD que vemos aquí es la recopilación de conjuros. Sí, de un libro de poesía. ¿Cuántas poesías hay dentro de conjuros? Están 10, son más, ¿no? Pero él escogió 10 y que están en ritmo de bossa nova, porque yo, por ejemplo, pongo 2 o 3 poemas inspirados en el tiempo que yo viví en Brasil, Saudade. Yo tengo un dato muy interesante respecto a conjuros, que señala que son palabras provenientes de quichua, español, turco, portugués, inglés, hebreo, guaraní y dialecto africano. Personas que nos gusta la literatura nos enamoramos de las palabras también. Hay palabras que nos fascinan y que no importa en el idioma en que estén escritas, pues uno le trae remembranzas o le encanta la sonoridad. Por ejemplo, yapa, la palabra yapa, que es quichua, ¿no? Y que además me encanta el significado, porque la yapa es lo que a uno le regalan, o sea, compra 10 guineos y ponme la yapa allí. Y uno dice, a veces reclama y a veces simplemente no, le meten algo más, ¿no? O sea, compra uno fruta y le meten el durazno extra. Esa es la yapa. Entonces, yo este poema se lo dediqué a mi hijo, el último, Daniel, porque no estaba planificado. Yo no pensé que iba a tener otro hijo, pero vino como un regalo del cielo precioso. Son 4 hijos. Entonces, sí. Entonces, yo se lo dediqué a él, yapa. Pero también hay otras palabras como saudade en portugués, que es la nostalgia, ¿no? Y como yo viví en Brasil, pues también otras palabras me impactaron, como capoeira, que son estos ritmos marciales maravillosos. Entonces, escribí muy capoeira. Interesante conjuro, y luego, inshallah. Inshallah es la palabra árabe, pero que tiene la traducción al español como ojalá. Nosotros casi siempre decimos ojalá, ¿no? O sea, te va a pasar algo, ojalá que pase esto, ¿no? Entonces escribí el poema Inshallah. ¿Y en dialecto africano cuál? Bueno, hay otro que es Sawapona Chikowa, pero este no está aquí en este CD, pero está varias palabras que están en español, pero que no se usan tanto, como arquetipos, por ejemplo, como parafernalia, que son palabras, alguien me podría decir, rebuscadas. Bueno, yo no las he rebuscado, a mí me nacen esas palabras, ¿no? Entonces,
las voy haciendo, o palimpsesto. Palimpsesto es la recuperación de una antigua palabra que es, los palimpsestos son esos antiguos pergaminos que como no había suficiente, en esa época no había el papel, habían los cueros de borregos, de corderos, donde la gente raspaba para poder, ya estaban escritos, eran los antiguos, esos manuscritos que existían, libros, qué sé yo, pero como no había suficientes y eran caros estos cueros, la gente raspaba y volvía a escribir. Pero yo esto lo asimilé a que cuando uno se enamora y a lo mejor se desenamora, es como volver a escribir, ¿no? O sea, raspa y vuelve a escribir. Entonces, eso para mí es el palimpsesto. Usted tuvo 19 años de profesora en la escuela Las Catalinas en colegio, Cuenca. Sí. ¿Cuál es la experiencia de aquello, de haber sido maestra en Las Catalinas? Que hace poco estuve en una fiesta en Cuenca, donde había 500 personas, de ellas deben haber estado 250 mujeres, y de esas 250 yo me di cuenta que más de 100 habían sido mis alumnas, para que se dé cuenta la cantidad de alumnas que tenía, porque de pronto yo veía y me decía, ¿se acuerda de mí? Claro, de los nombres no me puedo acordar de todo el mundo, pero de las caras sí. Entonces, y claro, mirándoles un poco más fijamente, porque a lo largo de los años cambiamos, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria. Yo entré a dar clases pensando que iba a dar clases un año, que me propusieron las monjitas, pero después me quedé 19 años, y a lo mejor si no venía a vivir en Quito, seguía yo siendo profesora de Las Catalinas. Me encantaba compartir. Ahora diría, no estoy dando clases porque hay una cosa que no me gusta de ser profesora y es corregir exámenes, sobre todo con letras patojas, faltas de ortografía y faltas de redacción. Entonces, he dejado de dar clases, pero sigo dando conferencias en todas partes del mundo. Pero la experiencia muy rica, me encantó. ¿Qué significa ser madre, Rosalía? Bueno, es una tarea fantástica, sagrada, diría así, ¿no? El hecho de la concepción mismo es maravilloso. Yo he tenido la suerte de estar embarazada 5 veces. El primer hijo mío, Pedro, grande, con su familia. Luego se me produjo un aborto natural que fue dolorosísimo. Yo pensé que no podía tener más hijos y quise quedarme embarazada enseguida. Nació Jerónimo, que falleció, y después Manuela y Daniela. Así es que 5 años de mi vida los pasé embarazada. Y luego uno no deja de ser mamá nunca, ¿no? Y de estar pendiente de los hijos. Y ahora estoy pendiente de los nietos también. Entonces tengo 3 hijos vivos, uno que está en el cielo, y tengo 7 nietos maravillosos. Rosalía, cambiando un poquito de tema para usted, ¿cuál es el avance del gobierno en cuanto a la educación? ¿Cuál es su opinión? Yo leí un artículo suyo, de su autoría, la educación en emergencia. Sí. Hacía una propuesta de declarar en emergencia a la educación. Y no me hacen caso hasta ahora. ¿Y qué ha pasado con esta propuesta? No ha tenido acogida, pero yo se lo recomiendo a la ministra también, porque creo que está en emergencia la educación, que los 10 años del correísmo nos dejaron un legado fatal. Por ejemplo, recién vi una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo a propósito de que están en una reunión en donde se dice que las escuelas del milenio son las peor evaluadas. Es decir, se hizo una gran inversión económica, pero no se preocuparon de invertir en lo más importante, que es la capacitación de los profesores. Creo también que se han descuidado una serie de áreas que tienen que ver con encantar a los niños con la ciencia, con desarrollar aquellas capacidades como la lectoescritura que son fundamentales, el desarrollo del pensamiento, los valores éticos. Eso un poco como que se ha descuidado, pero también se ha descuidado el tema del inglés, el tema de la educación técnica. Yo como ministra pediría al presidente de la República que se declare en emergencia. Con ello, ¿qué conseguimos? Primero, llamar la atención de todos los sectores, y segundo, que más recursos puedan ser canalizados a educación, porque cuando se declara una carretera en emergencia o una provincia, como fue declarada Manabí y Esmeraldas, con el terremoto lamentable del año 2016, pueden canalizarse recursos, y esto es indispensable que se lo haga para educación. Yo veo que se ha avanzado muy poco, muy lento, y que todavía hay una serie de deberes que hacer en el área de educación. ¿Por qué cree que de pronto aquella iniciativa que usted tenga o propuesta no se está llevando a efecto? Bueno, pregúnteles a los ministerios, a los ministros de educación o al gobierno, ¿por qué no se declara en emergencia la educación sabiendo que es un tema tan importante para el país? Rosalía, ¿cuál es la principal causa de la pobreza en el mundo? A ver, yo diría que la mala distribución y la corrupción son causas fundamentales de que haya pobreza, porque el planeta genera recursos para todos,
alimentos. Cada vez son más baratos los alimentos, increíblemente. Inclusive yo veía una previsión que decían que con las nuevas tecnologías se pueden producir alimentos mucho más rápido. Lo que tenemos que ver es que no se agote el suelo, porque es uno de los problemas serios que tenemos, o no causemos problemas serios con el tema del agua. Pero hay mala distribución. Yo he visto reportajes sobre, por ejemplo, cómo se desperdician los alimentos en los restaurantes en Nueva York y aquí en el Ecuador también, ¿no? Entonces, o ver que se dice se caducan los alimentos o están por caducarse. Hay algunos chefs que están diciendo vamos a hacer comida buena con elementos desechados, ¿no? En los mercados, usted si se va a la hora de la tarde, seguramente en Manabí o aquí en Quito o en cualquier lugar del país, encuentra que sacan camiones de alimentos desechados, pero muchos de ellos están en buen estado o pudieron habérselos aprovechado unas horas antes. Hablemos de fruta, hablemos de legumbres que son tan maravillosas. Y el tema de la corrupción, porque mucho del dinero que podría utilizarse para sacar de la pobreza a las personas, para generar empleo, porque no estamos hablando de dádivas, sino generación de empleo, se va en corrupción. Hay muchos problemas sociales que a uno le llaman mucho la atención y le duelen, ¿no? Uno de ellos es, y esto que ya supuestamente se había erradicado, es el trabajo infantil. Me ha tocado ver algunos niños en aceras, en las calles, vendiendo, estar en un trabajo informal. Sí, allí las autoridades tienen que ejercer su autoridad, pero también dicen que hay mafias de personas, inclusive se ha hablado de venezolanos, yo no sé si esto es cierto, pero también ecuatorianos, que sacan a los niños a la calle como una forma de mover a la piedad a las personas. Hay de los dos, ¿no? Hay ecuatorianos y hay niños venezolanos. Niños también. Venezolanos los he visto mucho también. Entonces hay que trabajar en eso. Ahí las autoridades tienen la palabra y buscar la forma de empleo digno para los adultos y que los niños vayan a donde tienen que ir, a la escuela y a jugar, las dos cosas. Otro problema social es el tema de la violencia a los niños y también a las mujeres. Mire, los casos de femicidios, cómo continúan, cómo siguen las violencias hacia las mujeres. Para usted, ¿cuál es la causa y cómo podemos erradicarla? La educación, definitivamente. Con calidad de educación nosotros vamos a poder erradicar, por ejemplo, la violencia. Con el ejemplo también. ¿Por qué erradicar la violencia? Porque las mujeres no van a dejarse violentar, pues. Una mujer educada difícilmente se deja violentar, pero también los hombres, hacerles caer en cuenta de que eso no lleva a ninguna parte y que está más bien haciendo que se construyan sociedades inequitativas, que doloroso es pensar que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa, en cualquier lugar, sigue siéndolo, porque ahí es donde sufre más violencias, el tema de la violación a los niños, el tema del maltrato doméstico, el maltrato físico y psicológico siguen siendo gravísimos y hay que erradicarlos y la única forma es a través de la educación. Rosalía, ¿cuál es su opinión respecto a nuestra programación ecuatoriana? Lo que vemos en la televisión, hay mucha programación que no están realmente enfocados en el tema educativo ni cultural. A ver, el principal objetivo de la televisión ha sido entretener, siempre. Sabemos que también tiene un objetivo colateral que es educar. Sin embargo, el entretenimiento aquí se ha entendido, y en muchos países, por desgracia, como algo que está reñido con principios, ¿no? Cuando yo veo de estos programas al vivo o aquellas series que se hacen en donde la mujer aparece estereotipada, donde la grosería está en el vocabulario, el mal uso del vocabulario, realmente me da mucha preocupación. Pero también vemos que las series que vienen de fuera son series violentas. Es decir, los niños aprenden a jugar con el Chucky, ¿no? Es decir, es un fenómeno, pues, ¿no? Además es un muñeco maligno, ¿no? Cuando los niños en los juegos, no solamente la televisión, sino los temas de internet, ¿no? Empiezan a jugar a guerras en donde matan y mueren, ¿no?, los enemigos, pero al día siguiente los vuelven a ver resucitados. O sea, ese es un mensaje como que el niño se confunde, ¿no? Mato pero resucitan, porque al día siguiente tengo los mismos muñequitos a los que les puedo apuntar. Entonces, ¿qué debemos hacer como para...? Educación otra vez y más control por parte de padres de familia. Y de pronto el control que deban tener las autoridades encargadas de... Sí, pero también los papás y las mamás tenemos la capacidad de apagar la televisión, pues, de no ponerle al niño chiquito que apenas nace con un celular a que esté jugando allí y viendo. O sea, el mejor niñero de los niños ahora es el celular, eso es una barbaridad. O el iPad que le dan los papás y las mamás. No,
O sea, el contacto humano de los papás y de las mamás es insustituible. Yo digo papás y mamás porque no solamente la obligación es de la mamá, la obligación es del papá también. Entonces, yo diría que allí tiene que haber algo conjugado. Por un lado, papás y mamás que controlen, que estén pendientes, que les den la atención a los niños. Porque, ¿qué pasa? Yo veo muchas mesas de familias. La mamá está con el celular y está comiendo con la otra cuchara, con la otra mano. El papá está con otro celular. ¿Y los niños qué están haciendo? Con celulares también. Claro. O sea, ¿dónde está el diálogo? Como o sea, un hay que círculo conversar. Eso vicioso. es terrible, dramático. Entonces, tiene que haber, o sea, yo no soy enemiga de la tecnología. La tecnología es maravillosa, pero tiene que haber momentos sagrados. Es decir, por ejemplo, hagamos un pacto. Cada vez que nos sentemos a la mesa, fuera celulares. O también los niños comiendo con la televisión ahí. Así es. ¿No? Comiendo con la televisión como autómatas. O con el teléfono. Sí, no están disfrutando de lo que debe ser una verdadera conversación. Por ejemplo, si hay problemas con los niños en la escuela, de pronto, cuando le preguntamos a los niños así, con cara de investigadores, ¿qué te pasó? El niño se inhibe. Pero cuando está comiendo y estamos en un diálogo, decir, ¿qué tal? O si le veo a mi niño triste o a mi chiquita, digo, algo le está pasando, eran alegres antes. Entonces me doy cuenta si a lo mejor ese niño está sufriendo bullying en la escuela o tuve un problema de acoso escolar o de acoso sexual, yo me voy a dar cuenta. Si es que estamos conversando en la mesa es mucho más fácil. Al menos una vez por día tenemos que comer la familia junta. Esto no se lo olviden. Decía que en Francia se ha prohibido los celulares tanto en los aulas de clase como en los recreos. Se ha vuelto también, volviendo a su pregunta, a la lectura en voz alta. Porque alguien dice, pues eso está pasado de moda. Mire, primero conseguimos que se evite el cacareo, ¿no? El cacareo horrible, porque usted le pone a un chico a leer y empieza, le da todas las toses del mundo, cacarea y no lee con coherencia, es decir, no entendió lo que lee. Y por otro lado, las conexiones cerebrales actúan de mejor manera y usted tiende a socializar de debida forma a lo mejor un poema. O sea, claro. yo he sido siempre las que me ha gustado leer en voz alta. A veces inclusive antes de dar un discurso leído, la mayor parte yo los hago improvisado, yo lo leo en voz alta. ¿Por qué? Porque sé dónde debo hacer la pausa, claro. dónde debo hacer una gestualidad, ¿no? Debo poner más énfasis. Sí, énfasis, todo eso. Entonces, leer en voz alta es chévere, chicos, háganlo. Sí, me gusta. Y a lo mejor vayan y lean un poema a la mamá o a la novia. Es diferente a simplemente entregarle el papelito, si es que se lo hace. Doctora, un tema también a mí que me parece muy interesante es respecto a la Fundación Fidal. ¿Cuáles han sido hasta ahora los principales logros alcanzados de la Fundación Fidal? Yo voy a hablarle de dos proyectos que me encantan. Uno es el concurso para premiar a los mejores profesores del Ecuador y de América Latina, que lo venimos realizando desde hace 12 años. Este concurso es para maestros de escuelas y colegios. Nosotros tenemos una página web en donde pueden ver las bases del concurso. Es www.fidal-medioamlat.org. Es un concurso que busca mejorar calidad de la educación y también mejorar autoestima de los profesores. El primer premio para el mejor profesor del Ecuador son $10,000 y también viajes. Otros 2 profesores van a Israel, otros van a diferentes países de América Latina y ganan becas también, como becas de la UNIR, becas de la Flaxo y de otras universidades. Ahí sí entran a la página web y ahí encuentran todo. Entran a la página web y están las bases. El otro proyecto que es lindísimo es una escuela de liderazgo para jóvenes. Es una escuela en la que participan jóvenes entre 18 y 35 años de todo el país. La escuela funciona de mayo a octubre. En octubre se vuelve a abrir el nuevo cupo. Todos son becados. Son cursos con modalidad blended, es decir, una parte es online, que se les manda tareas, se les manda libros para que lean, reflexiones, etc. Y tienen la obligación, eso sí, obligación de venir una vez por mes a Quito. Vienen de viernes en la tarde a domingo en la tarde. Tienen financiado, porque les damos nosotros alimentación y estadía. Los chicos salen con un diploma que lo da Fidal, avalado por la Universidad Técnica del Norte, y tienen clases de ética, de realidad nacional e internacional. ¿Qué tiempo tiene Fidal en el...? Fidal está por 20 años, la Escuela de Liderazgo vamos por el 5º año, y realmente tenemos a veces, cada vez que se abren los cupos, tenemos un cupo de 50, pero se presentan entre 500 y 600 aspirantes, ¿no? O sea que se ha prestigiado mucho esta escuela por los valores que a través de ella estamos dando. Me encanta decir que de los chicos que han sido nuestros alumnos ya tenemos más de 12 que son asesores de la Asamblea Legislativa. Tenemos algunos que han ganado elecciones para concejales.
Tenemos chicos que han ganado con becas, que están en el exterior y realmente son jóvenes maravillosos. Los requisitos para entrar a la escuela de liderazgo. 18 a 35 años. No necesitan un grado académico, puede ser un chico que ha terminado su bachillerato o que tiene su maestría, como quiera, y que nos demuestren que tienen un nivel de liderazgo y que pueden hacer un proyecto. Rosalía, esta pregunta, en el caso que usted retorne al ejercicio político en el país, ¿qué haría usted por el sector agrícola, sobre todo para solucionar el tema del abandono del campo? No me haga esa pregunta, porque yo no voy a regresar a la política, no voy a hacerlo, no tengo ganas de hacerlo. ¿Pero qué opina usted sobre el abandono del campo? Sí, me preocupa, el campo es fundamental y además si queremos evitar el hacinamiento en las ciudades hay que darles a la gente del campo la posibilidad de créditos, de posibilidades de vender sus cosechas, de mejorar sus suelos, y también de que tengan buena calidad de educación y buena calidad de salud cerca de sus viviendas. Y también el deterioro del ecosistema. Así es, por eso bastante. Hay que buscar cómo mejorar todo ello con capacitación. Usted dijo en una entrevista, yo escuchaba que la pintura, ¿no?, de su cuadro que está en el Salón Amarillo de la Presidencia era un reconocimiento a las mujeres, ¿no? Sí. ¿Por qué es un reconocimiento a las mujeres? Porque bueno, primero me tocó como mujer ser la primera en varias cosas, entre otras la presidencia de la República. Sin embargo, por el machismo perdí la presidencia. Solamente fue el machismo el que hizo que yo no me pudiera mantener como presidenta hasta el año 2000. Tuvieron que pasar más de 20 años para que ese retrato sea colocado en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno. Me despojaron también de la vicepresidencia de la República, no solamente de la presidencia, sino porque acortaron mi periodo. Entonces, yo creo que todas estas situaciones las sufrí por ser mujer. Y cuando hay un reconocimiento, es un reconocimiento a las mujeres ecuatorianas, no solamente a mí. Bien, Rosalía, en una palabra, dígame, ¿qué significa Rosalía? Es complejo, pero bueno, voy a intentar. Una palabra. ¿No? Aspiraciones. Jerónimo. Amor. Manuela, Pedro, Daniel. Manuela, Pedro, hijos sería. Hijos, sí. Sí. Hijos, en una palabra, hijos. Hijos. Claudia. Hermana solidaria, 2 palabras tengo que usar. Cuenca. Amores. La tierra natal. Política. Servicio. Periodismo. Pasión. Fidal. Destino de vida. Ecología. Preocupación para todos. Agdala. No quiero hablar. Poesía. Satisfacción íntima. Educación. Otra pasión para mí. Manuela Sáenz. Ejemplo. Eloy Alfaro. Visionario. Simón Bolívar. Luchador. Benigno Malo. Cuenca. Mujer. Poesía. Dios. Supremo, ser supremo. ¿Qué significa para usted Moisés y Guadalupe? Mis padres fantásticos. Si los pudiera resumir en una palabra. Dedicación, ternura. Rosalía, para finalizar, mensaje a los niños, a los jóvenes, a las madres, a la mujer. Que nunca dejen de aprender, que no piensen que lo saben todo y que siempre hay posibilidades de hacer cosas por el país, por uno mismo, por su familia. Pero también tendría otro consejo, hagámoslo con decencia. La corrupción es un cáncer espantoso para la democracia, para la calidad de vida. Así es que seamos nosotros dignos de vivir en un país maravilloso como el Ecuador y de crecer junto a él. Muchísimas gracias, Rosalía Arteaga Serrano, por esta entrevista muy importante y muy valiosa. Muchísimas gracias. Gracias también y suerte con el programa. Muchísimas gracias. Nos despedimos de nuestros amigos, es un gusto haberlos acompañado y también será hasta en una próxima ocasión si Dios lo permite.